UTC Radio abre los micrófonos al actor de la noticia. Idea y palabra. Espacio para dialogar con nuestro invitado. Son las 6 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes. 6 de la mañana con 34 minutos. Usted está en sintonía de UTC Radio. Transmitimos desde La Tacunga para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, una parte de la provincia de Chimborazo y una parte de la provincia de Pichincha, y a través de nuestras redes sociales al Ecuador entero. A esta hora nosotros damos la bienvenida al abogado Omar Acosta. Él es especialista en Derecho y vamos a hablar con él de la paridad en la designación de autoridades. Gracias, abogado, por atender esta invitación. Buenos días, bienvenido. ¿Qué le parece si empezamos tratando de, como dirían ustedes los especialistas, poner en autos a la audiencia para que nos entiendan qué es paridad y qué es género, para tratar después de ir desbrozando estos temas? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Fernando. Muy buenos días a todos la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, hay que tener primero algo muy claro. Aquí vamos a tratar cómo aplicar el principio de paridad en la designación de autoridades. No vamos a discutir si es que se merece, si un hombre es alcalde, una mujer debe ser vicealcaldesa. Vamos a tratar cómo aplicar el principio de paridad y sobre todo el artículo 317 del COTAD, que ha generado mucha controversia. A la luz de lo que dice la ley, ¿no? ¿Y paridad es igualdad o repartición de puestos en manera igual? ¿Qué debemos entender por paridad? A ver, Fernando, yo creo que debemos partir de algo. Y te voy a dar una estadística. Cotopaxi es la segunda provincia con más femicidios del país. Un dato sumamente alarmante después de la provincia del Guayas. Considerando que Cotopaxi es una provincia muy pequeña, entonces hay que tener en cuenta algo, y nos está diciendo algo. Hay discriminación hacia las mujeres, hay discriminación hacia los afrodescendientes y hay discriminación hacia nuestros hermanos indígenas. Esos datos nos quieren decir algo. Comencemos por algo. ¿Qué es un principio o qué se entiende por principio? En la antigüedad el principio era considerado como algo apegado a lo ético, a lo religioso, al honor de la persona. Cuando tú hablabas de un principio, era relacionado con lo bueno y el respeto hacia las personas, a lo religioso. Han pasado 11 años desde la vigencia de la Constitución de Montecristi y nos encontramos en la actualidad con dos tipos de principios. Tenemos los principios rectores y los principios constitucionales. El principio rector es la directriz que tiene cada ley para aplicarlo. Te pongo un ejemplo: el Código Orgánico Integral Penal, COIP, tiene los principios rectores que te dice el principio de oportunidad, el principio de objetividad. Entonces te dice cómo tú apliques esa norma. Y de ahí tenemos los principios constitucionales, como es los que señalados en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, y tenemos el principio de igualdad formal, igualdad material. Estos principios son sumamente importantes. ¿Cuál es el principio de igualdad material? El principio de igualdad material te dice, señores, toda persona debe ser tratada con los mismos derechos y debe respetarse sus derechos contemplados en el artículo 11 al 83. Esto es derecho a la salud, derecho al trabajo. La igualdad formal te dice, en todo procedimiento, en un concurso, si una persona tiene capacidad especial, si es afrodescendiente, igual debe ser tratado, no debe ser discriminado en esos procedimientos por su religión o por su raza o por ser una mujer. Esos son los principios constitucionales y rectores de los que tanto se habla, mi estimado Fernando. Entonces aquí vamos a hacer referencia al principio de igualdad, ¿no es cierto?, con criterio de equidad y paridad de género. Hay que tomar en cuenta también, abogado, que la Defensoría en este año presentó cerca de 8 demandas, digamos, para que en los distintos GATS GATS cantonales se aplique la norma que dice que si el alcalde es hombre, la vicealcaldesa debe ser mujer. Cuenca, Mejía y Quito fueron los 3 primeros, o entre los 3 primeros de estos 8. En muchos de ellos ya se tomó una decisión, pero ¿por qué la Defensoría presentó esto, abogado? ¿Por qué la Defensoría y no por qué, digamos, la ciudadanía? ¿Por qué tiene que canalizarse a través de esta institución? A ver, Fernando, yo ayer escuchaba una entrevista y tú entrevistaste a uno de los autores de esa acción de protección de la Defensoría del Pueblo, como fue Harold Urbano. Él presentó contra el municipio de Quito. A ver, para explicar ese tema, expliquemos cómo tú aplicas un principio rector. En este caso, el que te habla el COTAD en el artículo 317, inciso segundo.
La forma de aplicar es la siguiente. En la ley electoral y de organizaciones políticas expresamente te dice, si un hombre es candidato a la prefectura, a la viceprefectura debe ser una mujer o viceversa. Tenemos la regla y la norma. Cuando no hay la regla y la norma, aplicamos el principio que te habla el artículo 317. Entonces, donde no llega la norma, donde no hay un artículo, aplicamos el principio, sea principio rector o principio constitucional. Ya. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo presenta la acción de protección? Porque entre una de sus competencias tiene el presentar garantías jurisdiccionales y velar que se respete los derechos humanos por un pacto que hay de Francia, donde que obliga a los estados que cada estado tenga un ente rector de derechos humanos. En este caso en Ecuador es la Defensoría del Pueblo. Bien. Ellos por eso presentan la acción de protección. Entonces se entendería que la Defensoría está defendiendo los derechos de la mujer que fueron violentados en la designación de este cargo. Pero, abogado, es designación. En cambio, los consejos cantonales no designan, eligen. Y ahí se estaría, en cambio, atentando a la decisión de una mayoría colegiada. ¿Cómo entender, cómo procesar este doble criterio, podríamos decir? A ver, Fernando, para explicar el principio de paridad y tu pregunta, leamos qué nos dice, si me permites leer, Claro. qué dice el artículo 317, inciso segundo del COTAD. Dice, los consejos regionales, recordemos que el COTAD reconoce el consejo regional, pero no se han implementado en el país aún. Consejos metropolitanos, el municipio de Quito. Municipales, los cantonales, La Tacunga, Pujilí, procederán a elegir entre sus miembros a la segunda autoridad del Ejecutivo del correspondiente gobierno. Recordemos que al alcalde se le considera el Ejecutivo y al legislativo se le consideran a los concejales. Hasta ahí estamos de acuerdo. De acuerdo con el principio no regla, de paridad entre mujeres y hombres, en donde fuere posible. Esto es importante. Entonces, esto trayendo a colación lo que tú has manifestado de las acciones de protección, aquí hay dos criterios. El primer criterio que tienen algunos abogados, algunos colegas juristas es, a ver, el principio de paridad se debe cumplir. Si un hombre es alcalde, por ende, una mujer debe ser vicealcaldesa. Ese es el primer criterio. Hay otro criterio al que yo me apego y yo comparto con esto, es que sí, tienes toda la razón. Si un hombre es alcalde, la vicealcaldía tiene que ocupar una mujer, pero con un requisito. Recordemos que estamos en un Estado de Derecho y democracia. Se debe respetar la legitimidad democrática. ¿Qué es la legitimidad democrática? Un asambleísta, ¿cómo gana? Con la votación del pueblo ecuatoriano. Es la legitimidad democrática. En este caso, para elegir a un vicealcalde, tiene que tener la legitimidad democrática y la mayoría de votos de los concejales, que se convierte en el legislativo. ¿Cómo aplicamos el principio de paridad? En la práctica tiene que postularse un señor concejal o una concejala. Y de ahí pasan el filtro de legitimación democrática y sale el vicealcalde. En el otro punto, ha pasado en la práctica, he visto en mayo desde la posición de las autoridades, que una concejala ha dicho, no, es que a mí me pertenece la vicealcaldía porque yo soy la única mujer. Pero si tomamos esa tesis que hablamos, hay cantones donde existe solo una mujer concejal. Cuenca fue uno de ellos. Sí, y cada 2 años se deben renovar o reelegir a las autoridades. Si fuéramos con esa tesis, solo esa mujer debería ocupar 4 años la vicealcaldía. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda la legitimidad democrática? Y la alternabilidad, ¿no? Yendo al caso que tú hablabas de la acción de protección, mi estimado Fernando, debo manifestarte que del tema que yo te digo, de mi concepto que yo tengo, sale la acción de protección en contra del municipio de Cuenca, en contra del alcalde Palacios y en contra del Consejo Municipal. Plantean una acción de protección por el principio de paridad porque decían que al ser la única mujer ella debería ocupar la vicealcaldía. El juez les concede la acción de protección en primera instancia. Dice que se vulneró el principio de paridad, el principio de igualdad formal y material. Una de las salas de la Corte Provincial de la SUAY viene y revoca la acción de protección porque dice, no señores, el vicealcalde ganó con una legitimidad democrática, participó un hombre y una mujer, por lo tanto no existe una vulneración a una garantía fundamental, de las que te habla el catálogo del artículo 11 al 82. Y en la última sentencia del 30 de septiembre del presente año, que es contra el Distrito Metropolitano de Quito, contra el municipio y el Consejo Metropolitano, el alcalde Jorge Yunda y el vicealcalde Santiago Guarderas, plantean una acción de protección a la Defensoría del Pueblo. Viene la jueza Duarte en sentencia de 30 de diciembre y te dice, señores, el señor ganó con la mayoría, con legitimidad democrática. Por lo tanto, en ningún momento se está vulnerando el principio de paridad que habla el COTAD en el artículo 317 y el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. ¿Cómo entender, pero entonces, cuál de estos principios, cuál de estos artículos debería primar sobre el otro? Porque entendemos que
la voluntad del legislador cuando normó este tipo de asuntos era eso, pues no, generar equidad de género, es decir, si es varón la primera autoridad, la segunda tiene que ser mujer. Ese sería el principio fundamental, ¿no es cierto? Ese sería el espíritu de la ley. Pero resulta que en una ley conexa se borra eso. Claro, como te dije, donde no llega la norma, llega el principio. Tenemos el principio rector, que es el artículo 317, y tenemos el principio constitucional. Y claro, el espíritu es que si el alcalde es un hombre, la vicealcalde, tiene una mujer, sea la vicealcaldesa. Y creo que pasa en la Tacunga también, donde tenemos un alcalde y la vicealcaldesa es una mujer. Ese del espíritu, tratar de combinar, de que se dé los escenarios para que una mujer ocupe la vicealcaldía, pero sin pasar por la legitimidad democrática, porque estamos en un Estado de Derecho y democrático. Para que ¿La democracia está entonces sobre el derecho? Claro, porque también elegir y ser elegido es un derecho constitucional, que todos tenemos los derechos de participación. Igual es una garantía fundamental que contempla la Constitución. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, amigos oyentes. En esta mesa de trabajo estamos dialogando con el abogado Omar Acosta. Él es especialista en Derecho y estamos pasando revista a lo que es la paridad en la designación de autoridades. Hemos visto lo que ha sucedido en algunos de los cantones de los GATS cantonales, en donde se demandó que se aplique el artículo 367 del CODOTAD, que dice, garantiza la presencia de género. Sin embargo, como nos ha explicado el doctor, muy poco se ha visto de esto. Ayer justamente, doctor, no sé si es que usted tomó nota, en el cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, se volvió a posesionar al vicealcalde, que era varón, y que se estaba tramitando la equidad de género, otorgando la vicealcaldía a una mujer. 11 años después de la Constitución de Montecristi, ya se va desarrollando precedentes jurisprudenciales en el ámbito constitucional y va evolucionando ya el derecho constitucional, que antes era un poco desconocido para los ciudadanos y para los mismos juzgadores, lamentablemente. Pero ya con la nueva administración tenemos ya jurisprudencia y tenemos un precedente como es el caso de Cuenca y el caso de Quito. Y te da las reglas claras cómo debe aplicarse el principio de paridad. Ahora, yo creo que sí, las instituciones públicas, el sector público y privado, debe hacer las condiciones para que una mujer ocupe esos cargos, o una persona del sector indígena o afrodescendientes, porque las mujeres tienen bastante capacidad, Fernando, eso está demostrado, eso no está en discusión. Podemos ver el caso de Angela Merkel, canciller alemana, la señora Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, son mujeres y que representan muy bien al género. Pero no solo se trata de la discriminación a las mujeres, sino a las personas afrodescendientes. Yo he estado en congresos con personas indígenas y aún siguen teniendo esa discriminación. Lamentablemente ellos han dicho que los legisladores hacen leyes sin conocer la realidad de ellos, sin conocer ni siquiera el Amazonas, y hacen leyes que va dirigida a la población de la Amazonía. Ese tipo de cosas hay que cambiar, mi estimado Fernando. Yo quiero darte una estadística proporcionada por el CNE, que es la participación de las mujeres en las últimas elecciones seccionales y el curul que ellos ocupan. Si bien es cierto, ha habido un avance importante en la participación de las mujeres, pero aún es un número muy limitado. Por ponerte un ejemplo, del 100% de concejalías en el país, solo el 29% es ocupado por las mujeres, ni menos del 50%. Del 100% de alcaldías en el país, solo el 8.1% es ocupado por las mujeres. Esto quiere decir que sí hay discriminación, que en pleno siglo XXI existe todavía por parte de Latinoamérica y en Ecuador el machismo, y se representa también con el femicidio aquí en Cotopaxi y las estadísticas. Entonces yo creo que esto debe ser una política de Estado, trabajando desde las instituciones formales e instituciones informales. ¿Cuáles son las instituciones informales? La casa, la familia, porque yo creo que si tú a un niño de 1 año le enseñas a que siga el camino del bien, a que le enseñes valores, ética, A respetar al otro, ¿no? a respetar al otro, muy difícil esa persona cuando sea grande se va a separar del camino del bien. Y tenemos las instituciones formales, que es el complemento, como es la escuela, el colegio, la universidad. Entonces sí creo que hay que trabajar en eso, mi estimado Fernando. Ahora, ¿cómo pensar que por la legislación aparentemente no falta? Como usted ha manifestado, existe el argumento legal para demandar la presencia, la igualdad, la equidad de género, pero resulta que el mismo aparato legal es como el perro que se muerde la cola, pues, ¿no? Y que no deja que la ley se aplique. Sin embargo, hay casos en los que sí funciona, por ejemplo, en la elección de prefectos o de
para los GATS provinciales, en donde por disposición legal también se dice que si es que el candidato es varón, su compañera debe ser una mujer, o viceversa, y entonces se superó el problema. ¿Por qué no avanzar hacia esos, digamos, límites o hacia esas disposiciones legales que evitarían que queden abiertas puertas como esta? Por ejemplo, el mismo artículo 317, ¿no? Deja abierta una puerta, menciona la necesidad de la paridad, pero deja abierta la puerta, ¿no?, en donde fuere posible. Bueno, yo creo que sí hay un problema de redacción en ese artículo. Yo creo que debe ser desde el 2010 fue publicado el COTAD. Creo que se debe redactar de mejor manera ese artículo. Y actualizarlo, ¿no? Debe haber una modificación y aclarar este tema, pero como te digo, si la norma no lo establece, tenemos los principios rectores, la forma de aplicación. Recientemente hubo una reforma que esperemos pase el veto presidencial para las elecciones de presidente y vicepresidente. Se reformó la ley electoral y de organizaciones políticas, donde te dice, si una mujer es candidata a la presidencia, por ende un hombre tiene que ser candidato a la vicepresidencia o viceversa. Me parece un avance importante en nuestro país. Sin embargo, hay personas que cuestionan porque dicen eso es simplemente demagogia electoral. Desde mi punto de vista muy personal me parece un avance importante. Ahora, más allá, sí hay las normas en el país. Hay mucha norma, tenemos la ley de erradicación contra la violencia a la mujer, tenemos los principios constitucionales para tratar de que no haya discriminación hacia la mujer o a ningún sector vulnerable del país. Pero sin embargo de eso, sin estar dirigido a ningún movimiento o autoridad política, yo creo que en Cotopaxi, a nivel del país, para respetar este tipo de derechos, se tiene que manejar como política de Estado. Tenemos que emprender a ver qué futuro queremos para nuestros hijos y qué queremos sembrar. Yo creo que la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la discriminación a la mujer no se debe tratar con un marketing o con una rueda de prensa cada que se celebra un día. Se tiene que tratar con la seriedad del caso y con casos concretos en realidad, porque también hay algo equivocado que tenemos los abogados, que todo queremos solucionar con leyes. No, también hay que solucionar con educación. ¿Y desde dónde viene eso? Desde la política pública del Estado, desde la misma educación, mi estimado Fernando. Son las 6 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes. Dialogamos aquí con el abogado Omar Acosta, especialista en Derecho. Estamos analizando lo que es la designación de autoridades, la paridad, la igualdad de género, la equidad y paridad de género. Y como usted lo menciona, doctor, en el 2019, es decir, este año, solamente el 8% de gobiernos autónomos descentralizados cantonales es ocupado por mujeres. Es decir que la sociedad está en deuda, y no solo la sociedad, sino también los gobiernos autónomos descentralizados. De 221 cantones, solamente 19 tienen alcaldesas. Eso quiere decir, abogado, que nos resta mucho por hacer, no mucho por trabajar. Es obviamente que sí, porque se ha avanzado mucho, ya hay mayor participación de las mujeres, pero aún hay mucho por hacer. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, porque no todo es con leyes. Tenemos las normas, tenemos los principios constitucionales, el principio de igualdad formal y material, pero tenemos que cambiar esa concepción. Desde la educación, políticas públicas, como te vuelvo y te repito, no sacamos nada poniendo un patrullero en cada esquina o aumentando abogados. Si no tenemos una política pública de concientización, que todas las personas somos iguales, que una mujer o una persona que tenga una capacidad especial no debe ser discriminado por ningún motivo. Por lo tanto, yo sí creo que, bueno, para elegir una vicealcaldesa o un vicealcalde, el tema que ha generado un poco de controversia, sí debe haber una legitimidad democrática, porque ahí estaríamos asegurando la democracia de un país también. En las últimas elecciones se presentaron cerca de 81,000 candidatos. De ellos, el 49% eran mujeres. Es decir que, no sé si solamente por cumplir, pero las organizaciones políticas sí intentan por lo menos hacer parecer a la sociedad que se está trabajando en género. Según las últimas reformas que ahora, como usted mencionaba, están esperando el veto o la aprobación del Ejecutivo, esto cambiaría radicalmente, porque por norma ahora sí se tendría que aplicar en todas las elecciones la paridad de género. ¿Cómo cree usted que esto repercutirá, si es que se pueden aplicar para las próximas elecciones, las decisiones que ha asumido la Asamblea Nacional ya con respecto a la paridad de género? Bueno, nosotros hemos visto las experiencias y creo que Cotopaxi, y estoy seguro que sí, Cotopaxi tiene 2 asambleístas. Sin duda es un... 2 asambleístas mujeres se refiere, ¿no? Porque sí, tiene 2 asambleístas mujeres, y sin duda eso es un hecho positivo, que Cotopaxi cuente con ese nivel de participación de las mujeres.
esto que progresivamente tiene que ir incorporándose ya para el encabezamiento de listas de mujeres va a ser muy positivo. Y para que las mujeres tengan el derecho a participar. Hoy en la actualidad, si bien es cierto, hemos visto que en la gran mayoría de casos hacen solo por cumplir con la ley de poner a la alternancia a una mujer. Ha habido gran participación, pero creo que ha sido por cumplir con la ley. Ya no debe tomarse la participación de la mujer como por cumplir con la ley, sino porque una mujer tiene la capacidad, y así lo han demostrado en estas elecciones, mi estimado Fernando. Yo creo que es algo muy positivo. Te vuelvo y te repito, he escuchado voces a nivel nacional que dicen, no, el pensar que porque se elige tiene que solicitarse si un hombre es candidato a la presidencia, pensar que tiene que ser una mujer candidata a la vicepresidencia, muchos dicen que es solo demagogia electoral. Desde mi punto de vista me parece muy positivo que textualmente ya la ley te exige ese requisito, porque ha funcionado de igual manera con las prefecturas. Ha tenido éxito y han desempeñado un papel muy importante, yo creo que en Cotopaxi y a nivel del país. Ahora, si es que se aplica la ley, si es que no hay un veto presidencial, y se aplica la ley tal y como está, debemos empezar a pensar los ecuatorianos que vamos a tener la mitad, por ejemplo, de asambleístas tendrían que ser mujeres, la mitad de prefectos o viceprefectos tendrían que ser mujeres, pero sigue quedando el vacío en los GAT cantonales. ¿Cómo entonces hacer para que se supla este vacío? Es decir, se tome una medida a través de la cual se deje constancia de que es necesario la presencia en las vicealcaldías de la mujer. ¿Cree usted que la ley tiene que ir más allá, sobre todo en nuestros gobiernos cantonales? Bueno, yo creo que sí es verdad las estadísticas que tú dices, Fernando, y sobre todo con el método que se cambió, que ahora ya tenemos el método de Wester para las elecciones seccionales de asambleístas. Obviamente, en el tema electoral muy difícilmente un partido va a tener ya 2 asambleístas. Si no, se va a asegurar, creo que la participación de las minorías, y van a haber 4 asambleístas y obviamente será 50% hombres y 50% mujeres. Como lo dije al inicio de la entrevista, yo creo que un error también de los abogados es que todo debemos solucionarlo con leyes. Yo creo que más allá de las leyes debe ser ya la ética que tengan los políticos, más allá de los cálculos políticos, tratar de implementar la participación de las mujeres en estas dignidades. Porque yo veo el ejemplo de varios GAT municipales como el de Ambato, que sin tener una ley que te pueda presionar, están respetando el principio de paridad por ética. El caso de Guayaquil, hay una alcaldesa, el vicealcalde es un hombre. Entonces sí se debe tratar de respetar éticamente la participación, pero también no hay que dejar de lado el caso de Quito, que tienen un vicealcalde que es hombre, el doctor Santiago Guarderas, pero también, claro, él pasó por un filtro que es la legitimación democrática. Yo creo que la democracia va más allá de una participación de dicho cualquier persona. Si una persona tiene la legitimidad democrática y tiene la capacidad para estar ahí, yo creo que ese es el primer filtro. Pero ojo, no hay que malinterpretar. Eso yo sí he visto en la inauguración de varias sesiones de los GAT municipales, que cuando van a elegir el vicealcalde ponen 2 hombres de candidatos. Claramente es una vulneración al principio de paridad. Lo que te dice el principio es, señores, cuando ustedes van a elegir al vicealcalde, tiene que estar de candidato un hombre o una mujer y sometan a votación. Si no hacemos eso, obviamente, ahí sí se está vulnerando el principio de paridad, Fernando. Son las 6 de la mañana con 57 minutos, agradeciéndole mucho al abogado Omar Acosta por haber venido acá y haber mantenido este diálogo con nosotros, con ustedes, para analizar lo que es la paridad en la designación de autoridades, el criterio de igualdad y de equidad y paridad de género. Nosotros le hacemos la última pregunta. Abogado, el próximo año, el 2020, se inicia ya la campaña preelectoral. ¿Considera usted entonces que en base a lo que hemos dicho, en base a las nuevas normas legales que ya se aplicarían para las elecciones del 2021, el escenario va a cambiar dramáticamente? En el 2020 tendremos ya a las candidatas participando de manera más activa por la vigencia de sus derechos. Sin duda, yo creo que sí. Más allá de la norma, es porque también las mujeres juegan un rol importante en nuestro país, tienen mucha capacidad. Hoy mismo en el país tenemos grandes mujeres, grandes lideresas, el caso de Cintia Viteri en Guayaquil. Entonces sí es un ejemplo. En Cotopaxi para mí es un punto positivo de que hayan 2 mujeres asambleístas representándonos. Entonces yo creo que más allá de la ley, la capacidad de las mujeres, su formación, su preparación. Hoy mismo yo todavía me considero joven, tengo 29 años, pero hoy mismo yo veo
jóvenes de 22, 21 años preparándose en el extranjero, en Quito, mujeres en la Universidad de San Francisco, en la Católica, en la Central. Más allá de la ley, yo creo que va a haber una gran participación por la capacidad de las mujeres. Yo creo que las mujeres no se tiene que discriminar. No es menos cierto que en Ecuador sí hay machismo, y en Latinoamérica hay machismo, pero la mujer va a participar más allá por las leyes, por la capacidad que tiene, mi estimado Fernando. Espacios que se han ganado ellos mismos, entonces. Así es. 6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en Contextos y Textos. UTC Radio. Inicio espacio publicitario.